Capítulo 11. Sótano inundado. Ethan, tienda de servicio. Domingo 22 de enero del 2102, 5:20 p.m. El sonido de esas cosas bajó considerablemente después de una hora de absoluta calma dentro del lugar en donde estaba, haciendo que sus nervios ya por los cielos, se calmaran un poco ante aquello. Su pierna, que había sido dañada de forma intermedia, ya estaba en completa condición para hacer un esfuerzo considerablemente fuerte. Aunque sinceramente, no se podría dar una imagen clara de cómo estaría su herida detrás de esa pequeña capa de piel artificial. Pero, aún así, podía asegurar algo con toda la seguridad del mundo. La cicatriz que le iba a quedar en esa pierna se iba a ir con él después del día de su muerte. Muchas gracias por ello, Trista. Quitando el hecho de que una parte de su pantalón estaba manchado en sangre, su antebrazo lastimado pero funcional, y su olor a pato de culo sin mojar. Se podría decir que estaba en perfectas condiciones, en muchas comillas, para poder empezar a hacer algo para salir de este apestoso local. Lo cual, para ser sincero, no había notado el olor que producía esta gente después de haber estado un rato en calma cuando curó su herida más grave. ¿Hace cuánto no se bañaban? 2 semanas, realmente no dudaba que él fuera el que oliera mejor en este lugar. Pero, viendo su situación actual, podía entender la razón por la cual no se podían dar tal lujo, ya que él por su parte, su casa, por ser antigua, tiene un sistema de drenaje de agua que no depende de la electricidad, ya que saca directamente el agua del lago en el cual se cayó luego del terremoto después de Navidad. Bueno, mejor dejaría eso de lado por el momento. Ahora debía de gastar la energía que le quedaba para solucionar el dilema en el que estaba. Los gritos y la adrenalina que soltó en el momento de sellar su pierna fue suficiente como para enviarlo a dormir durante un rato. Lastimosamente, no podía darse tal lujo, por lo menos no aún. Levantándose del suelo mugroso en el que estaba, se estiró hacia arriba soltando un gemido de cansancio. Ya había descansado lo suficiente, ahora tenía que ponerse a hacer el trabajo sucio, y como raro, a arriesgar nuevamente su vida para salvar su propio trasero. Podía sentir el peso de su rifle en su espalda, y ciertamente las balas en sus bolsillos al lado de sus caderas eran suficientes como para cazar 20 ciervos si apuntaba correctamente. Tristemente, la tela era normal, no eran parecidas a sus botas para nada. Si no quería que la pólvora dentro de las balas se moje, necesitaba que alguien le cuidara su rifle y la munición de las mismas. Pero, tristemente, no podía confiar plenamente en nadie en este lugar. Pudo sentir como la vista de todos se colocaron sobre él, probablemente por la razón que sucedió hace unas horas. No es que le guste la atención, pero realmente no le agrada llamar la atención de esta forma, aún más si fue por meterte en algo que no debías de hacer en primer lugar. Malditas enseñanzas de moral de su abuelo. Moviendo sus hombros hacia adelante y hacia atrás, hizo que su espalda tronara varias veces. Su chaqueta de cuero estaba completamente bien, lo triste sería el interior abrigado de la misma. Tendría que quitársela, aunque eso dependía del nivel del agua que había en el sótano de ese lugar. Pero en primer lugar, ¿qué hacía un sótano en una tienda como esta? ¿Qué estaban pensando los dueños anteriores de la misma antes de construirlo? ¿O es que acaso este edificio es más antiguo de lo que aparece y los propietarios de la gasolinera lo remodelaron? No lo sabía, y realmente la curiosidad que estaba teniendo tampoco estaba ayudando mucho al tema. Sacudiendo su cabeza de lado a lado, sacó esos pensamientos de su cabeza y centró su vista sobre el dispensario que tapaba la puerta de ese lugar. ¿En serio planeas hacerlo? ¿Cómo es que te llamas? Ignorando el tono condescendiente con el que le estaba hablando, se volteó para verla y responderle mientras empezaba a caminar lentamente hacia la puerta. ¿No hay otra opción? ¿Verdad? Le respondió mientras observaba el mueble de metal delante de él. Dividió en niveles en donde se suponía que debía de estar los suministros de la tienda. Por cierto, me llamó Ethan. Respondía tranquilamente, para poco después bajar la mirada entre los estantes. Encontrando lo que parecía ser un encendedor. Parecía antiguo y mecánico, que es lo más importante. Debería de cumplir su propósito de encender un fuego, aun si solamente tenía la capacidad de crear chispa, serviría para prender un fuego desde cero. Agarrándolo, lo acomodó con sus dedos y movió la tuerca de metal hacia abajo para después presionar el botón.
Después de unas veces de intentos, finalmente se dio y el gas agarró una ispa, por lo que como resultado el mismo se prendió en fuego. Así que con esto estaban prendiendo las velas que había visto durante toda la tienda, y muy probablemente también vaya a ser el origen de la luz de una de las velas que lo iban a acompañar ahí abajo. Muy bien, Ethan. Espero que no nos hagamos daño mutuamente otra vez. Entendiendo la pequeña parte en donde resaltaba la parte daño, dando a entender que estaba haciendo una broma. Pero, ¿qué clase de broma es esa? ¿Una pesada acaso? Dejando el encendedor en el mismo lugar en donde lo dejé, me coloqué a paso lento al lado de la estantería de metal que estaba tapando esa vieja puerta de madera del lugar. Por lo que posicionando su hombro y su mano agarrando la esquina de la misma, se dispuso a empujar. Aunque las palabras del marín del grupo se hicieron presente, pero la diferencia es que esta vez parecía estar mucho más calmado que antes. La posición recta pero bastante afable demostraba que estaba aquí para hablar, no para pelear, o por lo menos algo parecido. Empujando el mueble hacia adelante, hizo que un chirriante sonido de metal raspando contra el piso de la mesa se extendiera por la mesa. Inmediatamente se paró, el sonido de aquellas cosas subió de inmediato. El aire se atragantó por su garganta, haciendo que el aire no llegara a sus pulmones. Alguno que otra cosa golpeó la puerta levemente, pero no fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de más hacia donde estaba. Suponía que la suerte existía. Todos en la tienda no hicieron un solo ruido. Poco a poco, el sonido de aquellas cosas bajó lentamente, haciendo que su reparación inconscientemente retenida se reanudara rápidamente. Creo que deberías de pedir ayuda, no tengo la intención de ser masacrado a golpes por esas cosas. Comentó Ryan mientras se posicionaba al otro extremo del mueble, por lo que entendiendo su idea luego de un rato, asentí y posicioné mi agarra para alzar el mismo. Gracias, supongo. Alzando el mueble con un notorio esfuerzo entre los dos, hizo que el mismo se despegara del piso para poco después empezar a moverlo hacia un lado de forma rápida. Por lo que una vez con la puerta despejada, lo bajaron lentamente hasta que tocara el piso. Apretando y estriando su mano repetidas veces, pudo ver las marcas del metal marcadas en sus manos. No sabía cuánto pesaba esa cosa, pero definitivamente debía de estar hecho con acero o con hierro. Aunque la primera suele ser mucho más pesada que el hierro por su composición, sacudiéndolas levemente, hizo que el dolor se despejara de su mente. Lentamente sus manos se bajaron hasta los lados de sus piernas, su cabeza se giró lentamente hacia la puerta que ahora estaba a su lado derecho. Las marcas y algunas marcas de moho en la parte inferior de la puerta solamente demuestran lo vieja que es. ¿Llevaba aquí desde el inicio de la construcción? Sinceramente, no le sorprendería que en verdad aquello fuera el caso. Oye. Volteándose hacia donde estaba el muchacho, este mismo empezó a hablar nuevamente. Mira, sé que no te trate de la mejor manera posible. Pero realmente pienso que no hice nada malo, hice lo necesario para mantener nuestro bien. Abriendo sus brazos, los demás miraron de reojo nuestra conversación. Qué gente tan metida, aunque suponía que tenían derecho de saber lo que estaba sucediendo. Lo sé, pero aún así no dice que no apesta lo que hiciste. Él asintió ante lo dicho, al parecer entendía mi punto. Está bien, me alegro que comprendas. No eres solamente un niño con conocimientos de supervivencia. No sabía si sentirse halagado o ofendido por esas palabras, es mejor que lo tome como lo primero. Ya tenía suficiente con lo que le iba a decir Nine Six cuando vea su herida. Su cara no pudo reprimir un ceño fruncido ante aquello, menos mal que Ryan no pareció notar ese pequeño percance. Tranquilo, no pasa nada. Solamente ayúdame a salir de esta, ¿te parece? Sin esperar a una respuesta, se volteó hacia la puerta de madera. El olor de madera podrida impregnó su nariz, haciendo que se llevara sus dedos hacia su nariz, presionó las entradas para que el olor no entrara. Olía mucho peor que las personas con las que estaba. ¡Oh, mierda! Esto realmente apesta. Alejándose un par de pasos de la puerta por tal olor, hizo que los demás se extrañaran ante su comportamiento. ¿De qué estás hablando? Hace unos días no olía tan mal. Ryan, acercándose a comprobar sus palabras, se acercó a la puerta y olisqueó desde una pequeña distancia la puerta. Se alejó rápidamente con una cara de querer vomitar mientras se sujetaba su nariz ante el olor. Retiro lo dicho, realmente apesta. Agregó mientras se colocaba al lado mío. Su cara se mantuvo neutra ante tal acontecimiento, pero no podía negar que por dentro en verdad se sintió levemente satisfecho del resultado de no creer a sus palabras. Trista se acercó lentamente hacia la puerta, y sin importarle ni lo más mínimo el olor.
Acercó su nariz, y olisco, exactamente como lo había hecho momentos antes Ryan. Pero a diferencia de él, ella solamente colocó una cara de leve molestia. Esto no es solo madera podrida, también huele a diferentes tipos de hongos y mohos. Mi cara de confusión se hizo notar, al igual que la de Ryan. Aunque la más patética de los dos, claramente era la mía. Puede que el sujeto no me caiga bien, pero no podía evitar decir la verdad. Su hermana, Sarah, solía decir que sus expresiones eran un poco divertidas. Ya con eso se pueden hacer una idea clara de ello. Estudiaba arquitectura, y mi padre tenía una empresa que vendía madera que debía de heredar. No es tan difícil de imaginar, ¿verdad? ¿Lo dices de broma o qué? Claramente nadie se va a imaginar nada de eso, Trista. Le respondí, entre todas las posibilidades, sinceramente esa era una de las que menos me imaginaba. Unos pasos detrás de ellos, hizo que los tres se voltearan ligeramente hacia la dirección para ver a Vivian trayendo algo entre manos. Pero al estar oscureciendo y no tener una buena fuente de luz, pues la verdad se le estaba dificultando entender qué era lo que tenía. Tiene sentido lo que dice. Un buen arquitecto debe de saber la calidad de los materiales con los que va a trabajar, por no mencionar que debía de heredar un negocio que se basaba en eso. Llegando hacia donde estábamos, la mujer sonrió afablemente mientras nos veía a los tres. Extendiendo hacia su dirección lo que tenía entre manos, hizo que su vista se esforzara para notar cómo parecía ser una cuerda de caucho. ¿Para qué traes eso? Ryan preguntó por mí, haciendo que Vivian me entregara en mis manos la cuerda para después empezar a explicar como si fuera lo más fácil del mundo. Necesitamos saber si podrá encontrar el camino de vuelta allá abajo. No sabemos si es grande o si es pequeño. Tampoco sabremos el nivel del agua hasta que abramos esa puerta nuevamente, o si siquiera podrá encontrar lo que necesitamos allá abajo. Señaló, mientras miraba cómo Ethan se quitaba el rifle de caza para poco después apoyarlo en la pared al lado de la pared. Se notaba la desconfianza en cada uno de sus acciones, estaba dejando su única arma de fuego para poder hacer eso a unos completos desconocidos. Por lo tanto, era comprensible el razonamiento detrás de sus movimientos. Metiendo sus manos a sus bolsillos al lado de sus caderas, empezó a dejar munición por munición encima de la encimera de metal. El sonido de cada bala siendo depositada encima del mueble resonaba huecamente por el lugar. No estaban tensos, de hecho, para nada. Más bien, estaban tranquilizados de que aquella persona se estaba quitando un arma de fuego de sus manos, haciendo que se sientan más seguros en su presencia. Vivian tiene razón, ninguno de ustedes sabe qué es lo que hay allá abajo. Y las únicas dos personas que sabían lo que había, están presumiblemente muertas. J en el sótano, y su tío no está mucho mejor, que es el que supongo que es un amigo que encontramos afuera con Trista. Al parecer el último comentario hizo que esos dos se sobresaltaran. Estos dos se voltearon para ver a Trista, la cual solamente volteó avergonzada su mirada hacia un lado. Al ver eso entendí inmediatamente lo que pasaba, ellos no estaban enterados que su amigo se había vuelto en una de esas cosas espeluznantes que buscan comernos. Es verdad, al llegar vimos a Tyson al lado de un auto. Ethan trató de acercarse para ver si necesitaba ayuda, pero este saltó encima suyo. Y pues al ayudarlo hicimos ruido, e hicimos que todas esas cosas salieran de sus escondites. Ellos dos se callaron por un momento, al parecer no se esperaban ello. Se notan que le tenían cierto aprecio, es mejor que profundizara en el tema. Optara por el momento en cambiar del tema, el ambiente de por sí ya es lo suficientemente pesado como para empeorarlo de lo que ya está. Desde que llegó a esta demacrada tienda, o restos de una tienda de conveniencia. ¿Qué más le dijo J sobre la radio? Cualquier cosa me sirve. Apariencia, forma, tamaño. Quitándose la chaqueta de cuero, la depositó al lado de las balas que había dejado sobre el mostrador. Pero pensándolo mejor, guardaría las balas dentro de los bolsillos de su chaqueta. Sí, definitivamente así es mejor. Vivian, quitando su cara de tristeza como de frustración, se giró hacia donde estaba para empezar a hablar respecto al tema. Al parecer ella también se dio cuenta de la intención doble de su pregunta. Bueno, si te soy sincera, no me acuerdo mucho de lo que ha dicho J, después de todo fue hace unas cuantas semanas y no hablamos realmente mucho. Colocando su mano en su mentón, empezó a murmurar unas cuantas cosas, para poco después negar con su cabeza. Ryan, notando eso, se metió en medio de la conversación al ver que Vivian no sabía qué responder, caminando hacia donde estaba él, que ya una vez terminado el proceso de guardar sus balas dentro de su chaqueta.
Se empezó a quitar el saco de lana que traía debajo de su chaqueta, con solamente levantar la parte de abajo, inmediatamente un escalofrío lo recorrió de arriba hacia abajo. Realmente se notaba que estaban en invierno. J mencionó unas cuantas características antes de meterse, si no estoy mal, nos mencionó que a diferencia de las radios normales y antiguas, esta era bastante pequeña, como del tamaño de un bolsillo grande. También mencionó que es de color negro, por lo que se te va a hacer difícil encontrarlo en la oscuridad. Una vez sin saco, y estando completamente en su camisa ajustada de color negro, agarró la cuerda que le dio Vivian, y la empezó a amarrar en su cintura. Vivian finalmente intervino con bastante entusiasmo, aunque exactamente no con información muy útil. También dijo que estaba hecho en plomo, por lo que va a ser un poco pesado. En teoría, su interior no debió de verse alterado por lo que sucedió en la ciudad. Su entusiasmo fue bajando lentamente, hasta finalmente decir las últimas palabras. Pero eso ya lo sabías, ¿verdad? Limitándome a asentir, pude ver cómo el ánimo de Vivian bajaba más. No te preocupes, entre los raros que hay aquí, tú eres la persona más amable que hay entre todos. Eso es un milagro considerando lo que ha pasado, no quiero ni imaginar cómo serías con una personalidad como la de Trista. El solo pensamiento lo hizo sentir agotado. Tranquila, lo tendré en cuenta. Terminando de amarrar la correa alrededor de su correa, se movió levemente para asegurar que no se fuera a caer. Y para su gusto, no le incomodaba o le limitaba sus movimientos, por no mencionar que el caucho flotaría naturalmente en el agua, algo bastante práctico. A diferencia de una cuerda normal, esta no se hundiría y aumentaría su peso absorbiendo agua. Esta solamente se mantendría lejos del material, que probablemente le dé varios problemas una vez allá abajo. Ahora, el único problema es el riesgo que corre una vez esté abajo. Y por lo que noto, al parecer no pueden bajar, ¿o me equivoco? Aguantando las ganas de decir que no tenían las agallas suficientes como para hacerlo por educación, pude ver cómo Vivian asentía mientras que los otros dos se mantenían a raya. No tenemos suficientes velas, no sabemos cuánto espacio que hay allá abajo, señaló Ryan, para después continuar hablando. Además, si tengo que sacrificar a alguien, prefiero a alguien que no conozca de casi nada. Sinceramente, pensaba que solo le faltaba gritar al aire su nombre para saber que se estaba refiriendo a él. Sus ojos se volvieron hacia Trista, la cual no parecía muy de acuerdo con la idea, pero mantuvo su boca cerrada. Vivian solamente parecía querer mantenerse neutral, lo cual sinceramente, parecía ser lo más sensato en este momento, no podía juzgarla por ello. Gracias por tu franqueza. Sintiendo como la parte rota de su camisa en su espalda expuesta estaba siendo perpetrada por la brisa fría dentro del establecimiento, suprimió un escalofrío y siguió hablando. Entiendo que quieras usarme como ratoncillo de pruebas. Pero por lo menos puedes disimularlo un poco. Lo único que recibió como respuesta fue que Ryan se cruzara de brazos. ¡Qué genial! Tenía a personas que lo consideraban como alguien desechable, digno de alguien del ejército. Suspirando, se dio la vuelta hacia la puerta delante de él. Las descripciones dadas por ellos empezaron a circular por su cabeza. Pequeño, hecho de plomo y negro. Repitiéndolo un par de veces en voz baja, asintió para sí mismo una vez aseguró que su memoria no le iba a fallar con las descripciones que tenía. Solamente esperaba que esa radio estuviera debajo del agua, si ese era el caso. Estarían completamente perdidos, o bueno, si Nine Six no decidía masacrar todo a su paso solo para encontrarlo. Realmente no estaba dispuesto a que eso pasara solo para que su trasero sea salvado. Estas personas no parecían malas, solamente estaban actuando como lo haría cualquier otra persona en la situación en la que estaban. No estaba mintiendo, genuinamente pensaba eso, sabía lo ilógico y loco que podía ser una persona cuando tenía miedo. Un recuerdo de su hermana agarrando a su madre por la camisa de su ropa y pidiendo que se detuviera, mientras la sensación de ardor se extendía por su garganta, llegando forzosamente hasta sus pulmones hizo que su cuerpo se estremeciera. Toma esto. La voz de Trista lo sacó de sus memorias de la niñez, haciendo que su vista se girara para ver el característico color anaranjado que se extendía por el lugar. Pudo ver una vela levemente consumida que estaba pegada de su base a una tapa de café de plástico bastante desgastada. Por lo menos era firme y no se tendría que quemar las manos. Espera, abre la puerta. Le pedí a Vivian, la cual abrió la puerta lentamente. El sonido chirriante clásico de una puerta con falta de fabricación fue completamente eclipsado con el crujir de las bisagras y de la chapa al momento de moverlas. El olor de la madera se triplicó, haciendo que se tuviera que tapar la nariz por tal olor que exudaba el lugar. Duele aún peor.
mirando la vela que le estaba ofreciendo Vivian, la cual también se tapó la nariz ante el olor. La agarró y miró hacia adelante. Pudo ver cómo Trista sujetó el otro externo de la cuerda, mientras que el sobrante caía enrollado a un lado de esta. Así a simple vista, podía ser perfectamente más de 200 metros de cuerda. ¿De dónde habrá sacado algo así? Aunque siendo sincero, si había carros afuera, era posible que los hubieran saqueado antes de que él llegara. Tal vez en uno de los baúles pudieron haberlos encontrado, había unos cuantos estacionados afuera del lugar. Algunos de exhibición, y algunos actuales. Pero, siendo sinceros, cualquiera de los dos no iba a funcionar a menos que encontraran una manera de recargar las baterías con alguna fuente que no se haya visto expuesta a la explosión PEM. Lo cual, la verdad, es casi imposible. Sintiendo firmemente el peso de su cuchillo militar en su funda de su espalda, se sintió un poco más seguro ante la posibilidad de poder defenderse de lo que sea que hubiera atacado a ese tal J allá abajo. Pero aun si fue entrenado para este tipo de situaciones una gran parte de su vida, no podía evitar sentir miedo por lo que estaba delante de él. Suspiró, trató de despejar sus pensamientos en ese momento. Lo cual no funcionó mucho, pero el chiste de intentar hacerlo ayudó a calmarlo, aunque sé un poco es bastante. Pero justo cuando iba a caminar hacia la puerta que llevaba al lugar más oscuro que había visto en su vida, fue detenido por Ryan. El cual le agarró del hombro, al parecer quería aclarar algo más. ¿Qué hacemos en caso de que pase lo peor? Ya sabes, en caso de que te corten la cuerda de la vida allá abajo. Entendiendo la forma de pensar de Ryan de que no iba a arriesgar su vida o la de los demás por mí, entendió cuán importante era esta pregunta. Se paró a pensar esto detenidamente. Claramente no quería morir, pero tampoco quería que estas personas murieran por un capricho suyo. Debía de encontrar una manera de que las dos partes estuvieran satisfechas. Pero, esto nunca fue su fuerte, siempre ha sido de esa clase de persona que improvisa todo de corrido, aunque no iba a negar que en algunas situaciones sí sobrepensaba las cosas. Pero eso no dejaba de ser útil. Mirando fijamente la llama bailando en la vela frente a él hicieron que las ideas bailaran dentro de su cerebro. Pero realmente era difícil pensar en algo concreto, aunque podía creer tener una idea más o menos buena. Solamente dependía de que estas personas fueran lo suficientemente confiables y pacientes. Esperaba no estar cometiendo un error con esto. Mira, cuando jale la cuerda 3 veces. Significa que deben de cortarla y cerrar la puerta. Ellos asintieron, pero era mejor dar más detalles para evitar problemas. Una cosa son vibraciones o golpes, tengan en claro que es cuando lo jalo. Sin esperar sus respuestas, me encaminé rápidamente hacia la puerta que llevaba al sótano. Aguantando las ganas de vomitar por el olor que depositaba el lugar, asomó la mirada hacia las escaleras también de madera bastante vieja que llevaban hacia la parte de abajo del lugar. Incluso asomándose, ya podía ver cómo la luz de su vela se reflejaba en el agua calmada que se almacenaba en el fondo del sótano. Dando su primer paso, pudo oír cómo el escalón de madera crujía ante su peso. Un pensamiento rápido de que uno de ellos se podía romper hizo que empezara a sudar frío. ¿Por qué se estaba acobardando ahora? Ya se había preparado y todo, no podía dar vuelta atrás, no ahora. Si estas personas no fueron capaces de ir por su única opción de poder pedir ayuda por el miedo, y prefieren morir de inanición antes de arriesgarse vida, ¿qué es lo que los diferencia de ellos? Tragando duro, se armó de valor y siguió bajando los escalones hacia aquella agua que se empezaba a agitar de forma leve ante las vibraciones que estaba recibiendo por el movimiento de la estructura de las escaleras al aguantar su peso. La base de la vela que empezaba a iluminar la oscuridad por la que andaba era su única fuente de calor. Esa agua debe estar probablemente helada, si duraba mucho tiempo dentro de ella, sus piernas no tardarían en fallar, o en el peor de los casos, en que su cuerpo le empiece a dar hipotermia. Tendría que ser lo más rápido que pudiera ser, se llevaría la radio y lo más útil que podía cargar sin que llegara a estorbarle o incomodarle. Ethan. La voz de Trista hizo que se parara en su descenso hacia la oscuridad, por lo que volteándose. La vio con su mirada siempre alta y sin ningún titubeo presente en su expresión. Sus ojos avellana estaban siendo destacados por la luz sutil de su vela, haciendo que su presencia más impactante. No mueras, puedes llegar a ser útil. Esperaba algo mejor. Gruñendo decepcionado de sus palabras, le agradecí secamente para empezar nuevamente a bajar al sótano inundado. Cada paso estaba lleno de incertidumbre, pero su orgullo no le permitía dar un paso atrás, se tenía que agradecer a sí mismo por ello. El silencioso chapoteo de agua entró en los oídos de los expectantes desde la entrada de la puerta, quienes vieron cómo metía su bota en el agua.
La sensación helada de la misma pasó en la zona en donde no estaba la bota involucrada, más o menos arriba de la espinilla. La sola sensación helada que se extendió por toda su pierna fue suficiente como para darse una idea de lo que iba a sufrir su cuerpo con el agua reposada y helada que estaba delante de él. Esta agua estaba por lo menos a unos 5 grados Celsius, y eso con suerte. Pero por suerte, no había marcas de congelamiento en la superficie de la misma, señal de que no había temperaturas bajo cero. Exhalando por su nariz, se preparó mentalmente por lo que iba a venir. Por lo que finalmente, metió su otro pie, y empezó a descender con estos debajo del agua el resto de los escalones que había para usar. La sensación de frío fue subiendo lentamente por sus piernas con cada paso, su ropa mojada se pegaba y adherida cada vez más a su cuerpo. La zona en donde selló su herida fue la menos afectada a nivel sensitivo de todo, suponía que era por la anestesia y el tratamiento en la que la sometió. Lentamente fue bajando cada vez más, hasta el punto en que la fría agua reposada que parecía estar podrida por el olor que exudaba llegó por encima de su cadera por unos 2 o 3 centímetros. Podía moverse, pero si quería moverse más rápido, tendría que hacer movimientos bruscos que gastarían una buena parte de su energía. Por no mencionar que de por sí no es como si fuera la persona más alta del mundo, pero era lo suficientemente alto como para defenderse en estos terrenos. ¿Cómo está el agua? ¿Hasta dónde te llega? Había bajado lo suficiente como para que desde la puerta solo se alcanzara a ver parte de su cuerpo y la vela. Por lo que no le extrañaba que le preguntaran eso si no lo podían ver todo con claridad desde donde están. Era mejor que les contestara antes de que perdiera el contacto con ellos al adentrarse más en el lugar. Helada. El agua me llega un poco más arriba de la cadera. Unos pequeños murmullos entre los tres de arriba se hicieron presente, pero lastimosamente no tenía una audición más allá de lo normal. Por lo que no fue capaz de entender lo que estaba murmurando desde donde estaba. A veces le gustaría tener superpoderes. Un leve dolor de espalda le surgió poco después de soltar ese pensamiento, haciendo que su memoria viajara hacia lo que sucedió cuando salió del hospital. En verdad, no le encontraba una explicación lógica a lo que sucedió. Ya que literalmente, fue capaz de salvar a esa mujer porque el tiempo a su alrededor se detuvo parcialmente. Lo tomó como una mala jugada de su cerebro, dejándolo pasar de largo en ese momento. Y lo haría en ese momento, no era exactamente la mejor situación para empezar a fantasear con algo tan infantil. Finalmente, luego de unos pocos segundos, finalmente pudo escuchar como Trista le gritaba esta vez desde donde estaban. Está bien. Sal de ahí lo más rápido que puedas. Estaremos pendientes a la cuerda. Está bien, lo agradezco. Volteándose nuevamente hacia la oscuridad que no visualizaba nada después de los 5 metros de distancia, empezó a moverse lentamente con sus pies que tocaban el fondo del sótano apestoso por el que se encontraba. Miró hacia arriba mientras avanzaba sin rumbo alguno en el lugar en donde estaba, notando que el techo en realidad era bastante grande. 1,5 metros como máximo estaba por encima suyo antes de tocar algo físico, era el lugar perfecto en donde meter maquinaria herramientas si no hubiera agua. Bajando nuevamente su mirada hacia adelante, miró el lugar en completa oscuridad. El incómodo silencio del lugar causaba una tensión en su cuerpo de forma inconsciente. El único sonido que se podía oír en el lugar era el ruido de su propia respiración, el movimiento de la vela y de la cuerda expuesta siendo expuesta, como la cera derritiéndose escurriéndose hasta la base de la misma. El agua se movía hacia adelante con cada paso que daba, las ondas de agua que causaba al avanzar señalaban que el cuerpo de agua masiva en el lugar se oponía a su movimiento. Por algo su movimiento no era muy rápido que digamos, pero podía hacer poco para no causar un escándalo si aceleraba su paso. Aún no sabía qué fue lo que atacó a J, o siquiera si seguía con vida esa bestia que acabó supuestamente la vida de J en este lugar. Realmente, agradecería a quien sea a que le brindara, aunque sea un poco de suerte en la situación en la que estaba. Su movimiento constante hacía que su cuerpo mantuviera su temperatura corporal, pero si paraba o duraba mucho tiempo, la hipotermia haría de las suyas a su cuerpo. Independientemente de lo resistente que sea, sigue siendo un humano, y morir de esa forma aún era posible. Parándose en medio de donde estaba, mientras movía sus piernas lentamente de arriba hacia abajo, se dio cuenta de que si seguía como estaba no iba a lograr nada rápidamente. Debía de pensar algo rápido, no tenía todo el tiempo del mundo para tomar decisiones, mucho menos en su situación. Era mejor hacerlo ahora. Si no se equivocaba en su suposición barata de no más de 2 centavos de dólar, si este lugar tenía muebles o lugares de trabajo.
Estos siempre se acostumbran a colocarse en esquinas o en la mitad de una pared de la habitación o lugar en el cual se encuentres. Por lo tanto, era mejor encontrar una pared en el lugar en donde estaba, pero como ya estaba lejos de la escalera sería difícil encontrar una. La mejor opción posible era optar por una dirección y empezar a moverse solamente a ese lugar. Asintiendo para sí mismo, tenía que admitir que no era una mala idea, o por lo menos no apestaba. Sus piernas dejaron de dar pequeños saltos, su respiración se estabilizó para poco después decir, señalando un lugar en específico, menos por el de donde había venido, empezó a moverse a ese lugar sin duda alguna en su andar. Lento pero seguro, era mejor que correr y gastar su energía inútilmente cuando no sabía ni lo que hacía. Lentamente, entre la oscuridad y la incertidumbre, logró después de una buena cantidad de segundos, encontrar una pared de concreto en la cual apoyarse para moverse. La sensación rocosa, húmeda y increíblemente tranquilizante se instaló en su mano inmediatamente cuando puso su palma sobre la misma. Por fin había encontrado una manera por la cual desplazarse, tal vez perdería de idea lo que habría en el centro de la habitación. Pero siempre y cuando consiga lo que vino a agarrar, estaría bien para él. Deslizando su mano por la pared, empezó a desplazarse lentamente por la misma en cualquier dirección, solo quería encontrarse con un mueble o similares, para buscar lo que quiere en la misma. Esto iba a ser mucho más complicado de lo que parece si seguía de esa manera. La vela ya se había consumido unos 5 centímetros, por mucho, le quedaban unos 30 o 25 minutos de la luz de esta vela. Tenía que seguir avanzando para poder salir de este lugar terriblemente claustrofóbico, menos mal tenía cierta tolerancia con este tipo de corazones. O eso le gustaría decir, ya que su corazón está latiendo como loco, pero está haciendo lo posible para permanecer calmado ante lo que se presenta. No podía alterarse, eso no lo llevaría a nada bueno. El olor está aumentando cada vez más, y no es exactamente al del agua podrida o el de la madera en ese mismo proceso. Si ya de por sí estoy luchando internamente para no vomitar, no quiero imaginar si otro olor se agrega a la lista. Se dijo para sí mismo mientras olisqueaba levemente el aire a la par que su cara se contraía en una de desagrado puro. Si no tuviera las manos ocupadas, se aseguraría en taparse la nariz para disminuir el sufrimiento de su nariz, y el lavado que estaba sintiendo como tentativamente su estómago quería dejar salir. No quería vomitar su desayuno, no iba a mentir que su día no fue malo. En definitivamente apesto, pero no es el peor que ha tenido, por lo que es soportable. Pero nunca en su vida ha tenido que oler algo tan horrible, de hecho, ya se estaba empezando a sentir bastante mareado. Sintiendo como su vista se desenfocada, su cuerpo se apoyó involuntariamente contra la pared húmeda por la cual se estaba guiando a su lado. Su respiración aumentaba su ritmo, el sudor frío empezaba a bajar por su sien, sentía como su cuerpo se debilitaba. Levantando su cabeza débilmente, se fijó en su mano temblorosa que sostenía con todas sus fuerzas la vela. Pudo ver algo que lo hizo caer en cuenta de lo que sucedía. El sótano era el ambiente perfecto para cualquier tipo de honor, moho, e incluso bacteria. Esas pequeñas partículas que están paseando y se hacen visibles cuando se acercan a la luz de la vela, pueden significar 3 cosas. Polvo, bacterias en cantidades exageradas que también se podrían clasificar como moho, y por última, esporas. Probablemente sea la última, ya que ninguna de las 2 anteriores causan lo que estaba sintiendo. Existen hongos dañinos y mortales para los seres humanos, por lo que al llevar un buen tiempo en este lugar no se extrañaba que se sintiera así. Los químicos ya deben de haber entrado en su torrente sanguíneo, solamente era cuestión de tiempo para que sucumbiera ante las toxinas. ¿Era esto por lo cual J murió? Si realmente ese es el caso, entonces ¿por qué gritó? Algo no estaba mal, no sentía dolor en su cuerpo aparte de debilidad y pérdida de visión progresiva, algo más estaba en este lugar. Rió secamente. Recomponiéndose a las malas, se obligó a caminar mientras avanzaba lentamente por la pared con la esperanza de encontrar un puesto de trabajo. Aún no podía rendirse, no por el momento al menos. Me siento terrible, como si me hubieran dado una paliza en la primería y hubiera llegado a mi casa sin descansar en el progreso. Río divertido ante la comparación que acababa de dar, era tonta, pero no podía encontrar otra más adecuada. Si pudiera tener una ayuda de alguien realmente se lo agradecería. Diciéndolo nada más que una broma personal, siguió avanzando sin esperar nada. Se paró de golpe. Un dolor de espalda que ya había sentido antes se hizo presente en ese momento, haciendo que se inclinara levemente hacia adelante a la par que apretaba sus labios para aguantar mejor el dolor que recorría su cuerpo.
El sudor frío recorría su cara hasta llegar a la punta de su barbilla, su respiración era irregular y sus manos temblantes. ¿No era el momento para que su espalda le doliera? ¿Acaso no estaba curado? ¿Por qué en este preciso momento? ¿Acaso solamente era un capricho del destino? Pero de algo no tenía duda, de verdad su suerte apestaba. Gimiendo de frustración por dentro, aguantó hasta que el dolor empezó a desvanecerse lentamente, reemplazando el dolor por un calor cálido que provenía de su espalda. Eso no quitaba el hecho de que su corazón estaba latiendo demasiado rápido para su gusto, al igual que su respiración errática apenas se empezaba a estabilizar. Las pequeñas gotas de sudor acumuladas en su barbilla cayeron debajo de él. Pequeñas gotas expansivas se extendían con el solo contacto de las mismas, el sonido característico de las mismas llenó el oscuro ático. Pasaron unos cuantos segundos antes de poder siquiera ponerse derecho luego de lo que había sentido. Realmente no era para nada agradable tener esos ataques de espalda así de la nada. Pero, un color cian que se expandió por la sala hizo que se sacaba un poco de onda por lo que estaba sucediendo. No se sentía cansado, sus manos estaban firmes al igual que su vista. Estaba en perfecta condición, como si nunca hubiera bajado a este lugar en primer lugar. Aún sin entender del todo, se alzó la manga en donde estaban las mordeduras del lobo marcadas, permitiéndole ver que efectivamente estaban ahí, pero el dolor era casi mínimo. Se fijó nuevamente en la luz que apareció en la sala mágicamente, haciendo que sus ojos rastreen el origen del mismo. Haciendo que entendiera que la luz provenía detrás suyo, más específicamente, de su espalda. Pero, en vez de alterarse, sus hombros bajaron mientras que sus ojos mostraban pavor contenido. Así que a esto se refería Nine Six con lo que le sucedió a mi chaqueta. Podía sentir claramente como un gran calor emergía de su espalda, ya en este punto no tendría que preocuparse por la hipotermia ahora. Pero, aún así, temblando levemente, no pudo evitar abrazarse a sí mismo ante lo que estaba pasando. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué era esa marca? Muchas preguntas, y ninguna respuesta. No le gustaba nada lo que estaba sucediendo, no comprendía, ni entendía, o siquiera podía hacerse una idea de lo que sucedía. ¿Esa marca tiene algo que ver con su abuelo? ¿Es una razón indirecta por la que su abuelo vivió tanto? ¿Acaso esto es genético? ¿Y si es así? ¿Sus hermanas también tienen algo parecido? Se obligó a calmarse a sí mismo, al presionarse su propio brazo con la mano que utilizaba para apoyarse en la pared. No podía permitirse alterarse, no ahora, después tendrá tiempo para hacerse todas las preguntas que quisiera. Pero ahora, no solo esto depende de su vida, sino la demás que lo están esperando afuera de este lugar. Calmando nuevamente su respiración, hizo que el ritmo de su corazón bajara considerablemente. Si bien no tenía ninguna idea de lo que estaba sucediendo, eso no quitaba el hecho de que podía utilizar lo que estaba pasando a su favor para poder encontrar lo que necesitaba más rápido. Y con la luz que estaba expulsando la figura de su espalda, el proceso solamente se aceleraría más. Por lo que una vez ya convenciéndose de sí mismo de ello, empezó a buscar con la mirada con la ayuda de su nueva luz más potente alguna mesa o mueble en el cual buscar. Poco después de empezar a hacerlo, fue capaz de ver una especie de mesa apoyada contra la pared a unos pocos metros desde donde estaba. Por lo que, impulsándose con pasos lentos hacia ese lugar, vio claramente cómo aquella imagen lúcida de que ese lugar era un taller se aclararon más. Tenía razón. Pasando su mano por la superficie en la cual se trabajaba, que le llegaba un poco más abajo del pecho, pudo sentir como la madera de la misma estaba completamente seca. Esto es indudablemente una mesa de trabajo, ahora solamente me falta buscar. Colocando la base de la vela sobre la misma, se permitió ver lo que había en la misma. Alzando su mirada, vio un tablero en donde varias herramientas estaban colgadas para poder tener fácil acceso a las mismas. Ciertamente algunas no eran muy útiles, por no mencionar el peso aparente que tenían estas, por lo que de momento los dejaría fuera de la lista de lo que llevar. Negando su cabeza, bajó su mirada para ver si la mesa tenía cajones. Y vaya que, si tenía unos encima de la mesa, y los clásicos que están debajo de las mismas. Sin dudarlo, empezó a buscar en los cajones de arriba. Se demoró unos buenos minutos rebuscando, pero no encontró algo que fuera demasiado útil. Lo único que encontró fueron la copia de unas llaves que no sabían de qué eran, y lo que era una navaja suiza multiusos. No les iba a mentir, cuando encontró eso, botó cualquier idea por la ventana de que tenía mala suerte.
Pero aún así no tenía lo que necesitaba, por lo que se vio obligado en buscar en los cajones de abajo. Lo que encontró fue casi lo mismo. Partes electrónicas, baterías descargadas, usó el viejo truco de hacer contacto con su lengua para ver si tenían aún energía, cables, tornillos, y planos de maquinarias que no entendía para nada. Pero, al abrir el último cajón, rápidamente su cara de felicidad brilló en todo su esplendor. El color negro de una caja negra del tamaño de un bolsillo entró en su línea de visión, por lo que agarrándolo con una mano, comprobó inmediatamente lo que quería encontrar, aunque el peso del mismo hizo que casi lo dejara caer por poco al agua. Menos mal no sucedió, menos mal. Inmediatamente sus manos empezaron a vagar por el contorno de la pequeña figura, sus dedos no tardaron en hacer contacto contra una superficie irregular que parecía ser botones o similares. Volteándolo, pudo ver exactamente lo que parecía ser un radio que se manejaba por frecuencias manejadas por un potenciómetro. Pero ahora la pregunta era esta: ¿cómo se prende esta cosa? Ciertamente le gustaban las cosas antiguas, no se podía negar que tenían su encanto en el momento de ser usadas. Como un pitido, forma, o el uso en específico que se le daba en su época de oro. Pero sinceramente, lo único que le mencionó su abuelo es que estas radios trabajaban con potenciómetros y condensadores para captar las diferentes frecuencias que hay en la atmósfera de nuestro problema. Pero bueno, eso ya era demasiado teórico para su gusto, por lo que a la mitad de su explicación no pudo evitar cabecear ante tal aburrimiento. Los estudios nunca fueron lo suyo por más que estudiara o se esforzara, eso se lo dejaba a sus hermanas. Sus ojos se movieron hacia una esquina del aparato entre sus manos, permitiéndole ver así un signo pintado en blanco casi imperceptible con la luz que tenía disponible en ese momento. Bueno, al parecer encontró lo que quería. Si visualizabas mucho mejor aquella pintura blanca, podías ver el clásico símbolo que se usa para simbolizar el arrancado de energía de un dispositivo, o en el caso contrario cortar el suministro de la misma. Además, el pequeño bulto de caucho en el cual estaba pintado el símbolo señalizaba un botón. Presionando el botón de iniciado con un sonoro clic detrás de él, lo cual hizo que su dedo se sintiera raro ante la sensación primeriza que sentía. La pantalla que estaba detrás de un cristal templado empezó a titilar un par de veces en color amarillo, dejando ver como una línea de tiempo con las distintas frecuencias se daba a dar a conocer. Por Dios, esta cosa era la cosa más arcaica que haya manejado. Dejando de lado los radios de larga distancia que su abuelo tenía guardados, y aún mantiene guardados en su sótano. Tristemente, estos mismos no funcionaban desde la explosión P. El sonido de estática llenó completamente el oscuro en donde estaba, el eco del sonido hizo que el ambiente pareciera aún más tenebroso de lo que ya era de por sí. Realmente estaba curioso del cómo funcionaba, había visto a Nine Six usando uno parecido antes, pero no lo ha hecho por su propia cuenta. Apagándolo presionando el mismo botón, hizo que el sonido y la luz que venía de aquella radio de bolsillo dejara de penetrar sus oídos. Asintió para sí mismo para ver la radio entre sus manos, por lo menos el apestar muerto durante unos buenos días no fue un sacrificio en vano. El sonido del agua moverse detrás suyo hizo que su cuerpo se tensara completamente, sus sentidos y entrenamiento salieron a responder cuando empujó la radio a una zona segura del escritorio para que no cayera al agua, mientras que con su otra mano desenfundaba su cuchillo y se ponía en posición. Sus sentidos se afilaron de golpe, podía sentir cada gramo de su cuerpo perfectamente, cada sonido que iba y pasaba a su alrededor, el olor nauseabundo del agua podrida en la que estaba metido. Lo único que se escapaba de su rango de detección era él mismo, aquello que sucedió hizo que recordara que era más que posible que no estuviera solo en ese lugar. Su cuchillo se afianzó a su mano firmemente, podía sentir como su corazón se aceleraba y los nervios lo empezaban a llenar. Algo no le gustaba, definitivamente en este lugar sucedía algo. Una ondulación del agua a unos cuantos metros delante suyo hizo que su respiración se bajara de inmediato, pero eso solo aceleró aún más el trabajo que estaba haciendo su corazón. La onda aumentó de golpe, haciendo que cada parpadeo empezara a salir 2 o 3 ondas desde el origen desde ese lugar. Los pies aislados por sus botas debajo de él sintieron como el agua se empezaba a agitar sin que él hiciera algo, o sí. Definitivamente algo estaba pasando, y su única fuente de luz era la marca de su espalda y la vela que aún se mantenía encima de la mesa. El sonido que hizo la radio encendida debió de haberlo sacado de su sueño, y ahora como pago quiere saludarlo. Cuánto le gustaría que esto fuera una película de Disney, así se podría hacer amigo del villano o asegurarse que ganaría.
Pero, para su mala suerte, esto era la vida real. Podía como el calor en su espalda aumentaba lentamente, como si esa cosa también estuviera preparándose para enfrentar lo que estaba delante de él. Pero antes de que siquiera pudiera pensar en algo más, lentamente algo debajo del agua empezó a subir lentamente hacia arriba. Pudo ver como desde la oscuridad aplastante del sótano, y desde el fondo de esa agua podrida, empezaba a mostrarse una figura que subía hacia arriba. Dejando que viera como esa misma cosa subía, derramando agua por todo su cuerpo. El olor a hierro y a un cuerpo en descomposición entraron por su fosa nasal. Vio y oyó como aquella cosa estaba llena de huecos, por los cuales salían un montón de agua llena de pus o sangre coagulada y podrida a no más poder. Desde esa distancia en la que se encontraban de uno del otro, podía decir claramente que esa mierda debía llevar por lo menos unas semanas debajo del agua para estar en esa situación de descomposición. La figura se terminó de alzar, y con la luz que tenía a su disposición podía decir que tenía figura humana por la silueta que llevaba. Sentía como la mirada de esa cosa estaba clavada directamente en él, y él como la respiración de esa cosa era pesada y terriblemente ronca, como si le costara y se forzara a hacerlo, cuando claramente su cuerpo no le da para ello. No lo puede ver por completo, pero si el agua sale por aparentes huecos desde adentro de él. No se quiere ni imaginar cómo estaría por dentro, el solo pensarlo aumentaba las ganas de vomitar que contenía. Lentamente, la criatura dio un paso hacia adelante, haciendo que su torso sobre el agua se moviera hacia su dirección. Sus sonidos asquerosos y sus gemidos que soltaba por su boca solo causaban que el agarre sobre su cuchillo se apretara aún más. La misma sensación perduró hasta el momento en que llegó hasta su punto de visión para poder visualizarlo más claramente. Toda la mitad de su cara había sido consumida por lo que parecían ser ramas de madera que salían desde la nariz, boca y oídos que crecían y se enredaban entre sí a un lado de su cabeza. Pudo ver cómo tenía el resto del cabello de color rubio que no estaba tapado por madera. La tez, una vez blanca, era de un verde enfermizo cubierto por una leve capa de moho. Y lo peor que todo, toda la ropa que llevaba estaba completamente destrozada, dejando ver los huecos por los que anteriormente habían estado agua hace unos segundos. ¿Eres J o la persona que atacó a J? Sabiendo que claramente que esa pregunta no iba a ser respondida, suspiró ante su propia estupidez. Avanzó lentamente hacia aquella cosa, se movía demasiado lento como para poder acabarlo adecuadamente para poder salir de ahí. Sabía que esas cosas humanas alguna vez, pero con la deformación que éste tenía podía decir con toda seguridad que ya no lo eran y que nunca lo iban a hacer otra vez. Era mejor sacarlo de su miseria, si es que aún mantenía siquiera una pizca de conciencia. Su cuerpo forzó al agua a apartarse para que pudiera atacar a la cosa con comodidad, y ya estando a medio metro y medio para atacarla. La cosa alzó la vista y lo miró furiosamente la vista, se sintió impresionado ante el acto, haciendo que diera un paso para atrás. Aquella cosa sin avisar, saltó hacia él con una fuerza y con una velocidad que no había demostrado antes. ¿Lo había engañado? ¿Había esperado para atacarlo más fácilmente? Pero sin poder pensar más, giró el cuchillo dentro de su palma y empujó el cuchillo hacia adelante, justo en la zona en donde se suponía que debía de estar el corazón. Cuando aquella cosa estaba justo delante de él, sintió con éxito gracias a su rápida reacción, el cómo el cuchillo se clavaba en lo que quedaba en la carne y perforaba los huesos deshechos del sujeto. El peso y el impacto que recibió de la cosa le obligó a dar un paso hacia atrás, pero sintió como cuando posicionaba su pie nuevamente en el piso debajo del agua, se resbalaba por una superficie irregular, haciendo que su cuerpo se fuera hacia atrás ante aquello. Sintió como en seco con el agua debajo de él lo hizo desorientar un poco, aunque sin duda lo que más lo sorprendió fue que aún con un cuchillo clavado en el corazón aquellas cosas se siguieran moviendo como si nada de lo hubiera pasado. Pero aún peor, su corazón aún palpitaba con el cuchillo clavado. Con su cabeza debajo del agua, su visión era demasiado borrosa y limitada como para saber qué estaba sucediendo en exactitud. Sintió como unas manos sucias, y con bastantes irregularidades se colocaban sobre su cuello para poco después empezar a apretarlo en su cuello. Ante aquello sus ojos se abrieron aún más cuando entendió lo que esa cosa pretendía hacer, sintió como aquellas manos se apretaban aún más y de forma firme sin la intención de afirmar sobre su vía respiratoria. Por lo que soltando el mango del cuchillo que permaneció clavado en su pecho, para mover sus manos para agarrar los antebrazos de las manos que los sujetaba para intentar aflojarse de las mismas. Sorprendentemente, aún con la condición en la que aparentaba estar su cuerpo podrido y en un estado de descomposición avanzado. Podía sentir claramente cómo sus brazos eran rígidos, y aparentaban no querer aflojar las manos sobre su cuello.
Por lo que, entendiendo que no lo soltaría, empezó a mover todo su cuerpo debajo del agua para librarse de la situación. La cosa, que parecía entender lo que sucedía, estrelló su cuerpo contra el piso para después sentarse en su abdomen, y de esa manera poder someterlo con más facilidad. El golpe en su espalda hizo que un poco de aire que le quedaba en los pulmones, por lo que cerrándolo más rápido en su boca, pero aún así no pudo evitar que el agua entre un poco en su boca. Al parecer aquella cosa no necesitaba respirar a diferencia de él, pero tristemente, si trataba de escupirlo solamente le facilitaría el trabajo a esa cosa para arrebatarle la vida que se le fue dada. Y tristemente, no estaba dispuesto a que eso le pasara. Aún no podía morir. Aclarando su vista lo más que ponía y utilizando el poco oxígeno que aún permanecía, apretó los músculos de sus caderas, abdomen y brazos lo más que pudo. Empezó a moverse lo más rápido y fluido que podía debajo del agua. Movió una mano en la muñeca de un antebrazo, mientras que la otra se depositaba debajo del codo. Doblando completamente tus piernas, hizo que sus pies agarraran firmemente el piso que estaban debajo de ellas. Y con una base firme, empujó el lado derecho su cadera hacia arriba, haciendo que esa cosa pierda el equilibrio. Y con sus manos en uno de los brazos que lo estaban ahorcando los torció con ayuda de su propia masa hacia un lado. Inmediatamente sintió como el cuerpo de esa cosa caía hacia un lado suyo sin ninguna resistencia, haciendo que se pudiera librar del agarre que le había puesto sobre su cuello. Por lo que, usando sus piernas, se apartó con un salto pesado y bastante lento a comparación de sus anteriores acciones para alejarse. Empujando su cuerpo hacia arriba con la poca fuerza que le restaba, logró sentir como su cabeza salía del agua para inmediatamente abrir su boca y tragar una bocanada de aire con un olor horrible. Tosió varias veces, sacando el agua que se le había metido a su boca cuando fue golpeado en el agua. Una vez tomó una segunda bocanada de aire, se volteó rápidamente y acomodó su cuerpo para estar preparado en caso de recibir un ataque o un golpe directo hacia su persona. Un chapoteo entró rápidamente en mi campo auditivo, seguido de una figura que salió del agua para volver a abalanzarse contra mí. Con el corazón acelerado y con la tensión del cuerpo más allá de lo comprensible, agarró por el antebrazo a esa cosa y utilizó el impulso de su cuerpo para moverse hacia su espalda, pero nunca sin dejar de agarrar el antebrazo. Una vez con el brazo doblado hacia atrás, utilizó su otra mano para agarrar del hombro de la criatura y mover violentamente el hombro hacia atrás. El desagradable sonido de un hombro desencajándose del lugar resonó por el lugar. La cosa no gritó o aulló por el dolor que le debió causar eso. Solamente hizo que su fuerza mermara un poco. Lo cual lo llevó a aprovechar que un brazo ya estaba completamente inútil para agarrarlo de la cabeza. Una de sus manos le agarraba un lado de la mandíbula del lado contrario y su brazo, mientras que el otro estaba en la sien de su lado opuesto. Y sin pensarlo dos veces, atrajo sus brazos hacia la posición original. Lo cual causó que inmediatamente después del sonido del cuello rompiéndose, el cuerpo del sujeto cayera en el agua sin ningún tipo de resistencia. Completamente inerte o pizca de fuerza que había visto antes. Su respiración nuevamente era agitada, podía sentir como las gotas de agua recorrían la parte superior de su cuerpo como su cara. El sabor asqueroso de la misma se depositó sobre sus labios, haciendo que su cara se agriara tanto por lo que acaba de hacer como por el sabor de la misma. Miró como el cuerpo debajo suyo se hundía lentamente el agua, pero tuvo que agarrarlo para que no se hundiera más en el agua. Aún tenía que agarrar su cuchillo, y tal vez requisarlo para revisar si tenía algo útil dentro de esas prendas completamente deshechas. Por lo que, aguantando las ganas de vomitar, volteó el cuerpo sobre el agua, dejando ver cómo el cuello estaba torcido de forma claramente sobrenatural. Manteniendo su cara de desagrado, agarró su cuchillo militar por el mango de la misma, y lo sacó de un movimiento limpio hacia arriba, seguida de una estela de sangre levemente seca hacia arriba. Revisó la hoja del arma, dejándole ver cómo un líquido negro estaba adjuntada a la misma. Por lo que pasó la parte plana de su hoja antes de guardarla en la funda de su espalda. Miró el cadáver nuevamente delante de él, era cierto que no había matado a un ser humano para nada. Pero esto no era para nada parecido en matar a un animal salvaje, esta cosa tenía inteligencia. No solo fue capaz de esperar el mejor momento, sino que lo acorraló, fingió debilidad y lo sometió contra el piso para matarlo. Aunque, aún así, lo que había afuera, no parecían ser tan inteligentes como este, tal vez era una especie de excepción. Realmente no lo sabía, era completamente ciego a este tema.
Pero las personas que conoció parecían saber más de eso, tal vez debería de preguntarle más a ellos sobre lo que estaba sucediendo. Claro, si es que se les daba la gana de responderle. Era mejor hacerle esas preguntas a Vivian, ella era la única persona medianamente amable y razonable para que pudiera asegurar una respuesta por su parte. Asintiendo para sí mismo, empezó a requisar el cuerpo del sujeto de forma calmada, llegando a encontrar solamente una especie de caja de metal larga y delgada en uno de los bolsillos de su pantalón. Parecía sellada por medio de varias capas de materiales, lo que sea que esté adentro debe de estar completamente intacto. Por lo que pensando que podría ser útil, se lo volvió a guardar en uno de sus bolsillos estratégicos al lado de sus caderas. Dejó de agarrar el cuerpo del sujeto una vez que terminó de revisarlo, haciendo que fuera capaz de ver cómo el cuerpo de este se hundía lentamente en el agua turbia debajo de ellos. Aquella escena lo hizo sentir algo mal dentro de él nuevamente, lo cual lo llevó a echar cabeza sobre la situación. Inmediatamente lo captó. Si este sujeto en verdad era J, entonces lo que lo debió volver así o matarlo debe estar cerca de la zona. Un gruñido a la lejanía en la oscuridad por detrás suyo fue la suficiente confirmación que necesitó para moverse lo más rápido que podía a la mesa de trabajo para después agarrar el radio y salir lo más rápido que podía de ese lugar con ayuda de la soga que tenía amarrada a su cintura. Pero al parecer esa cosa se dio cuenta de eso, por lo que no dudó en aumentar su ruido y su movimiento con tal de atraparlo. Aquello le hizo subir la adrenalina a no más poder, haciendo que acelerara lo más que pudiera el paso hacia adelante suyo, permitiéndole ver una tenue luz que señalaba las escaleras para salir del sótano, haciendo que notara que el calor de su espalda bajaba gradualmente mientras se acercaba a la luz, al igual que el calor que ésta producía. Sus ojos se movieron en la parte de debajo de las escaleras antes de empezar a subirlas, dejándole ver una maquinaria antigua pero que reconoció de inmediato los botones y la forma de la susodicha que estaba posicionada sobre una plataforma de madera, permitiéndole ver que estaba por encima del nivel del agua. Los gruñidos feroces de esa cosa lo hicieron volver a la realidad, haciendo que colocara el primer pie sobre el escalón de madera aún debajo del agua, haciendo que las personas que lo estaban esperando se sobresaltaran por el sonido causado por el mismo. «Jalen la cuerda», gritó mientras subía las escaleras lo más rápido que podía, haciendo que éstas crujieran a un nivel que le hacía pensar que en cualquier momento una se podría romper. Tendremos que cortarla, señaló Ryan mientras empezaba a cortar con un cuchillo de cocina la cuerda, pero viendo que no tenía mucho resultado, sacó el suyo y cortó el extremo de la cuerda que lo ataba. Pero un gruñido hizo que las tres personas miraran asustados detrás suyo, por lo que mientras se volteaba, hizo que un pie suyo se colocara sobre la madera, dando como resultado que la misma se rompiera y que la pierna se hundiera hasta el fondo de la misma, trancándolo y obligarlo a encarar a esa cosa que estaba en el borde de las escaleras mirándolo. A diferencia del que había acabado antes, este estaba mucho mejor. Esos pedazos de ramas de troncos cubrían por completo el lado derecho de su cuerpo, haciendo que su brazo de esa parte sea literalmente madera. Pero, aún así, con su único ojo brillando en un rojo pálido con la pupila blanca lo observaba. Este se cayó durante un momento, haciendo que los demás bajaran hasta donde estaba para ayudarlo a salir del hueco de la escalera que se rompió. La cosa pegó un grito horrible, para después proceder a correr a toda velocidad hacia donde estaban ellos. Subiendo las escaleras se acercó a ellos en unos cuantos parpadeos, lo cual en ese tiempo no habían logrado sacarlo de ese lugar con Trista agarrándolo de un brazo mientras que vivían del otro. Viendo pasar su vida al frente de sus ojos cuando solo estaba a unos pocos escalones desde donde él estaba, vio perfectamente cómo aquella cosa se abalanzaba frente a ellos. Algo se metió en su visión periférica desde un lado suyo, permitiéndole ver cómo una bota se estrellaba violentamente contra la cara directamente de esa cosa, haciendo que por la fuerza y la potencia detrás de la misma, este se mandara hacia atrás, haciendo que se golpeara varias veces mientras rodeaba por las escaleras del sótano. Esa misma persona lo agarró del brazo y lo jaló hacia arriba, haciendo que su pierna inmediatamente dejara de estar atorada, para poco después empujarlo hacia la puerta de arriba, obligándolo a correr hacia la misma con toda la velocidad que podía. Cuando atravesó la puerta, escuchó cómo esta era azotada fuertemente detrás de él, haciendo que se volteara para ver a Ryan que mantenía la puerta cerrada con su espalda mientras Vivian y Trista trataban de alzar la estantería para colocarla al frente de la puerta. Recomponiéndose rápido, agarró un lado de la estantería mientras empujaba levemente a Vivian hacia un lado para después hacerle una seña rápida hacia Trista.
Por lo que entendiendo lo que quería decir, los tres alzaron la estantería y la empezaron a mover hacia la puerta del sótano. La puerta que estaba manteniendo cerrada Ryan estaba empezando a ser golpeada salvajemente por la cosa detrás suya. Podía sentir y ver cómo la puerta se doblaba ante la fuerza del impacto, obligando a que Ryan se tuviera que reacomodar varias veces para poder hacer la fuerza adecuada. El sonido causado por lo mismo hizo que las cosas del exterior se empezaran a alborotar. Inmediatamente esas cosas empezaron a golpear la puerta del local con la intención de entrar para revisar qué había dentro de la tienda, por lo tanto, si no quería que les sucediera nada, debían de asegurar que esa puerta estuviera cerrada. Viendo que el mueble estaba cerca de él, Ryan se apartó rápidamente de la puerta, permitiendo que la chapa de la misma aguantara por el tiempo suficiente como para depositar la estantería de hierro increíblemente pesado al frente de la puerta. Apartándose inmediatamente, evitó que la fuerza de otro golpe lo empujara hacia el piso. El marco de madera crujió ante tal ruido, al igual que la estantería se movió poco, pero no se tambaleó ni era la fuerza suficiente como para moverla de su camino. Aunque eso no significaba que no se había asustado con el ruido generado, por lo que decidió alejarse unos pocos pasos de la misma. Todos en el lugar miraban cómo la puerta temblaba con cada golpe que se daba, haciendo que sus corazones dieran un vuelco cada vez que ese sonido extremadamente incómodo atravesara sus tímpanos. La madera crujía y las bisagras se fisuraban, pero la estantería no cedía. Por lo que después de unos pocos golpes, finalmente pareció ceder la otra cosa al lado de la puerta, dejándolos completamente estáticos y tensos en el lugar en donde estaban. Y sin poder evitarlo, se recostó en una pared cercana para después dejarse caer al suelo mientras se deslizaba por la misma. El radio nunca había dejado su mano, y su inusual peso nunca fue notado mientras había hecho todo eso. En verdad el instinto de supervivencia puede sacarte de un apuro. Sonrió. Ahora, por lo menos tenía una forma de salir de este lugar y que alguien les enviara ayuda. Bueno muchachos, espero y les haya gustado el capítulo tanto como a mí me gustó el escribirlo. Perdonen las faltas de incoherencia en algunas partes del video, traté de borrar la gran mayoría, pero sé que una que otra se debió de escapar por ahí. La razón detrás de ello es por los trabajos que me quedan, y como escribo nervioso y un tanto apurado, pues pasa lo que tenía que pasar. Pero bueno, dejando eso de lado, en este capítulo se basó en pura acción y la demostración oficial del prota cara a cara con un zombie, pero claramente él no sabía que era eso. Aunque al final, les juro que esas llaves y esa cajita de metal sellada contendrá algo que le será de gran impacto a nuestro prota, pero por el momento ya tiene la radio, y por lo tanto una manera de contactar con INSX para que los viniera a ayudar. Además, el prota será el encargado de dar las malas noticias, y lo raro que son el grupo de personas. Aún más si tienen a una niña, y a una adulta con ellas, lo cual hará que Ethan se tenga que cuestionar algunas cosas al respecto de lo que hará después de que ese rollo termine. Dejando eso de lado, les deseo un buen fin de semana libre de trabajos escolares, no como yo. Dejen su comentario y like, y sin nada más que decir, y como es costumbre. Bye.